Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Prisca Naum Lahud y el día de hoy vengo a platicarles un poco acerca de mi área de expertise y de todos los temas con los que me relaciono día con día en mi quehacer diario, que es la docencia. La docencia en administración y en especialidad de recursos humanos. Espero que les guste y espero que puedan ustedes escucharme todo este tiempo. La administración realmente es un tema que, aunque parezca que es una cuestión profesional o que tiene que ver con una licenciatura, la administración es una disciplina que en la vida diaria todas las personas que vivimos, ¿verdad? Y que somos adultos, la llevamos a cabo. ¿En qué sentido? Porque pues cada persona tiene que administrar en un momento dado su día a día, su vida, tiene que planear sus actividades diarias, tiene que organizarse, tiene que muchas veces dirigir actividades de otras personas, aunque sea en su propia casa. No es necesario tener un trabajo laboral formal, sino puede ser incluso como estudiantes. Entonces, la verdad es que la administración es un área tan amplia que todos la usamos y muchas veces no la concientizamos. Sin embargo, hay diferentes tipos de personas y ahorita es de lo que les voy a hablar un poco. La administración tiene mucho de arte, tiene un poco de ciencia o mucho también de ciencia, y también es una técnica. Total, la administración es la ciencia que estudia las organizaciones y también es la función por la cual se transforman esos recursos que tenemos en todas las organizaciones, tanto humanos, físicos, financieros e intangibles. Se convierten en valor a través de las actividades que utilizamos al momento de estar administrando, como es la planeación, la organización, la dirección y el control, conocido por muchos ya este proceso. Para hacer un poquito de historia muy rápida, les quiero decir cómo han aparecido a través del tiempo muchos teóricos que se han dado a la tarea de investigar a profundidad este tema de la administración y que nos han dejado su legado, sí, a través del tiempo. Y podemos mencionar, por ejemplo, a Taylor, que es el padre de la teoría científica y un poco de la clásica. Él decía, él proponía desmenuzar todas las actividades que se llevaban a cabo en las empresas, pero siempre con la mentalidad de mejorar la producción, siempre con esa mentalidad. Era un ingeniero, una persona que estudió mucho esto, pero siempre estaba como muy a favor de la productividad en las organizaciones. Luego también es contemporáneo de él Fayol, Henry Fayol, y él divide a la administración en etapas, en procesos y en funciones. Y a él le debemos este proceso del que vamos a hablar en un momento. Luego aparece, también muchas veces estaban investigando por un lado en un país Fayol, y luego aparece Mary Parker Follett. Ella estudia mucho sobre el control de las organizaciones, porque dice, ¿de qué nos sirve planear y organizar bien todo un proceso de actividades si no vamos a tener un adecuado control y vamos a saber en qué estamos fallando? También me parece pertinente hablar de un matrimonio que estudió todo el proceso de tiempos y movimientos. Ellos son los esposos Gilbert, que se dice, la historia nos dice que tuvieron muchos hijos y que en su casa practicaban cómo ahorrar tiempos inadecuados o tiempos perdidos o tiempos muertos, y cómo los movimientos muchas veces innecesarios atrasan la producción o atrasan el fin de una tarea, que muchas veces eso nos pasa en nuestra propia casa, ¿no? A mí, la verdad, después cuando aparece el Tom Mayo es la parte que más me gusta y me emociona. Será porque mi especialidad exactamente son los recursos humanos. Y dice el Tom Mayo, era un psicólogo catedrático y quien hizo muchos experimentos acerca de los colaboradores, ¿no? Y dice, un momento, ya no tenemos que pensar tanto en la productividad, tenemos que pensar un poco más en los colaboradores que nos ayudan a lograr esa productividad. Y dice él,
vamos a prestar un poquito más de atención a los trabajadores. Y entonces empieza él a hacer una serie de experimentos en Hawthorne, en la fábrica de General Electric Company, y bueno, él pone algunos, escoge o toma una muestra en las organizaciones de trabajadores y los lleva a trabajar con condiciones de trabajo diferentes a los que están acostumbrados. ¿Y qué descubre él a través de estos experimentos? Descubre que la productividad no varía, aunque la luz era más tenue, aunque la ventilación era un poco más escasa. Este grupo de personas que él escogía para hacer los experimentos estaban muy contentos, estaban muy felices y producían lo mismo o incluso a veces hasta más. Entonces él concluye que a la gente lo que le gusta es ser tomada en cuenta en las organizaciones, es tomar decisiones con la gente, con las autoridades, con los jefes. A la gente le gusta que la consideren inteligente y capaz de tomar decisiones en el área de su trabajo, que no los tomen como robots que nada más van a hacer trabajos mecánicos o trabajos repetitivos sin tomar en cuenta su capacidad cognitiva para tomar las mejores decisiones que favorezcan a la empresa y al mismo tiempo se favorezcan ellos. Entonces Elton Mayo pues es una persona muy representativa en la parte de cómo nacen las relaciones humanas y cómo se le da fuerza a las relaciones humanas dentro de las organizaciones, el entorno, cómo favorece a las organizaciones cuando es un entorno adecuado de las relaciones interpersonales de unos con otros. También me parece pertinente hablarles de Abraham Maslow. Abraham Maslow, también un psicólogo conocidísimo por su famosa pirámide de las necesidades. Él dice, la gente está motivada en cuanto empieza a satisfacer sus necesidades básicas y después de que ya satisface sus necesidades básicas, pues ya se preocupa por las necesidades de estima, por las necesidades de seguridad, hasta llegar a las necesidades de autorrealización personal. Pero muchos teóricos o muchos autores de su época dicen, oye, un momento, no quiere decir que si alguien no está satisfecho con la casa en la que vive o con la ropa que se puede comprar o con la comida que puede comer, no quiere decir esto que no pueda autorrealizarse. Entonces ahí hay una discrepancia y es interesante ver cómo hoy en día se dice, oye, no es necesario que la gente tenga totalmente satisfecha una necesidad para poder acceder o para poder querer alcanzar otra. Y más contemporáneo tenemos a Peter Drucker, es un estudioso de la administración y que él, su aportación más importante, él ya murió también hace algunos años, identifica las organizaciones como estructuras humanas y sociales antes que considerar las estructuras económicas. Él tiene muchos artículos, tiene muchos libros y habla del ser humano como una persona pensante, una persona inteligente que hay que tomar siempre en cuenta para tomar las mejores decisiones dentro de las organizaciones. Y bueno, terminamos, hay muchos más por supuesto, pero estoy hablando de los más representativos. Douglas MacGregor es otro teórico, que también catedrático académico, que él divide a la gente, a las personas en dos teorías, la teoría X y la teoría Y. En la teoría X se encierra a toda aquella persona que no le gusta el trabajo, que tenemos que andar, por decirlo de alguna manera, arreando para que desarrolle su trabajo de manera correcta. Y a la teoría Y, ahí encierra a todas las personas que se sienten muy satisfechas trabajando en lo que hacen, muy realizadas y bueno, que les gusta trabajar. Entonces realmente pues es algo en donde yo digo, es muy tajante, ¿no? Decir de que a este sí le gusta y a este no le gusta. Yo creo que hay un poco de todo. A veces no tenemos el ánimo o las ganas de hacer las cosas correctas por el día o por las emociones o por el sentimiento o el comportamiento por el que estamos pasando, pero no es que siempre sea una persona floja o siempre sea alguien que apasionadamente le encante su trabajo. Yo creo que hay que ser un poquito más menos tajante para hacer este tipo de separación. Y bueno, como definición, la administración es un proceso a través de esta definición la tomo, de Munch Galindo, de Lourdes Munch Galindo, me gusta mucho porque es muy clara, ¿no? Y dice, la administración es el proceso a través del cual se coordinan y se optimizan los recursos de un grupo social
con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la consecución de los objetivos. Entonces, bueno, pues es muy clara, ¿no? Es la conjunción de todos los recursos con los que contamos en las organizaciones o en cualquier institución, ¿verdad?, para llegar a los objetivos que se plantean desde la etapa de planeación. La administración, como les dije en un principio, tiene elementos tanto de ciencia, de arte y de técnica. No es exclusivamente una de ellas, sino más bien es una conjunción de los tres elementos. En principio, se observa que posee propiedades de las ciencias sociales, como la aplicación de un método científicamente estudiado. Y asimismo, en ella se encuentran atributos propios de las artes, como la creatividad y la intuición. Hay muchos administradores buenísimos, hay mucha gente que es experta en administración. Sin embargo, sí podemos decir que la administración se puede utilizar con cierto arte, o sea, que hay personas que lo hacen con tal arte que son personas que hasta se puede parece un artista la persona que está administrando, ¿no? Lo hace de manera excelente, lo hace con sentido del humor, lo hace con inspiración, es un líder que tiene ideas muy propias, ideas les inyecta a las personas con esa pasión que muchas veces traemos innatas, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que la administración se ha definido como el arte de conseguir los resultados a través del esfuerzo de terceras personas. No es muy sencillo que la gente pueda seguir instrucciones de cualquier administrador o de cualquier jefe o de cualquier líder. No es tan sencillo. Yo considero que para administrar adecuadamente una organización, para ser un buen administrador, tenemos que tener mucha idea de cómo lo hacemos y tenemos que pensar en cuál es nuestro equipo de trabajo. Tenemos que pensar mucho en las personas con las que estamos trabajando y hacerles partícipe de todo este proceso, no considerarnos como seres únicos, sino considerar que los otros tienen también ideas muy buenas que nos pueden ayudar y apoyar a conseguir lo que queremos. Entonces, la imagen de la administración como arte implica que la capacidad de gestión es cuestión de intuición, ingenio natural y mucha personalidad. Administrar implica esas cualidades indefinibles y por lo tanto imposibles de enseñar. No es algo que tú puedas enseñar como tal. ¿Por qué? Porque aquí están asociadas ideas de liderazgo, cuyas habilidades se pueden desarrollar, pero no se pueden adquirir con facilidad. O sea, para que tú seas un buen líder, para que seas una persona inspiradora en otros, tienes que tener esa habilidad, pero sobre todo esa práctica. ¿Qué quiere decir cuando se dice tienes que haberlo practicado mucho? Lo tienes que haber desarrollado. Puede ser, hay mucha gente que la habilidad de liderazgo la trae de manera innata desde que son pequeños. Si tú vas a un kinder, por ejemplo, te puedes dar cuenta, no tan a simple vista, tienes que observar el comportamiento de los niños, ¿verdad? ¿Quién va a ser el día de mañana líder? ¿Y quién va a ser una persona que le vaya a costar más trabajo hacerlo? No quiere decir con esto que aquellos que no demuestren liderazgo desde pequeños no lo puedan adquirir, es lo que estoy tratando de explicar. Esto se puede adquirir con la práctica, con el uso diario de técnicas de liderazgo, que realmente te preocupe el hecho de desarrollarlas. Hoy en día, con toda esta situación que estamos viviendo en las organizaciones, los departamentos de recursos humanos y los encargados de recursos humanos lo que están solicitando en las empresas cuando reclutan y seleccionan gente son líderes, son verdaderos líderes que aunque muchas veces contratan a los jóvenes recién egresados de una carrera, no precisamente por un perfil definido, sino porque ven en ellos esa posibilidad de desarrollar. Si tú demuestras en esas entrevistas y en este proceso de selección cuán buen líder puedes llegar a ser, seguramente te van a contratar más rápido que aquellos que son muy buenos y que tienen muchos conocimientos de muchas cosas, sin embargo no demuestran ese liderazgo tan sencillo como otros. Entonces mi recomendación es que siempre como estudiantes
puedan desarrollar en el trayecto de su profesión, de la carrera, puedan desarrollar esta habilidad. Hay muchas técnicas hoy en día con las TICs a su alcance. Es mucho más sencillo que antes desarrollar todas estas habilidades. Entonces, esta postura asume que el administrador, o sea, que es un artista que puede llegar a poseer talentos innatos y o adquiridos. La administración como arte, por lo tanto, implica una inventiva más que una mera conformidad. Se considera una práctica más que simples fórmulas. Se considera más sabiduría más que puro conocimiento. Observar a un administrador efectivo en acción, como les decía yo hace un momento, es ver a un artista trabajando. Este es un pensamiento de Shaw que me encanta. Henry Fayol, de los teóricos que mencionamos hace un momento, indicó que la administración es una de las 6 áreas funcionales de toda organización y dice, es un proceso que conlleva planear, organizar, dirigir y controlar. Realmente estas son etapas que ya se modificaron un poco porque antes él había considerado también mandar y coordinar, pero se acortaron y hay elementos que están contenidos en una de estas etapas. Como proceso, la administración obviamente tiene ciertas implicaciones. ¿Por qué? Porque involucra la interacción de las personas y de los grupos de personas de cualquier empresa que trabajan de manera conjunta en la búsqueda de objetivos compartidos. Porque amalgama el esfuerzo de los recursos de diferente tipo, ya sean humanos, financieros, físicos. Es un proceso entonces integrador. Es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a planear algo, y lo organizas, lo diriges y llevas un control sobre esto que estás planeando, cuando te das cuenta en esta etapa de control que algo no está funcionando como lo habías planeado, pues tienes que volver a comenzar. Y entonces comienza de nuevo la planeación. ¿Qué es lo que no me salió bien? ¿Qué es lo que no estuvo bien articulado? ¿O qué es lo que no estuvo bien accionado? Y entonces se vuelve a comenzar. La administración tiene importancia, características, principios, elementos y objetivos. Y aquí en estos objetivos es donde me quiero detener un momentito, porque dentro de los más importantes se encuentran los siguientes. La administración como objetivo tiene evitar el caos y el desperdicio de tiempo, esfuerzo y dinero en las organizaciones de cualquier tipo. Tiene también como objetivo promover el incremento de la productividad, obviamente. Tiene como objetivo minimizar la incertidumbre, atraer clientes y principalmente mantenerlos, crear valor empresarial y social. Y dejé al último uno que me parece como el más importante de todos, porque sin él no se pueden llevar a cabo los demás: impulsar el desarrollo y el talento de las personas que conforman la organización. Y entonces aquí en esta etapa de dirección, en la etapa número 3 del proceso de administración, se coordinan y se guían los esfuerzos de las personas que harán todo el trabajo en las organizaciones para que éstas sean eficientes. El director entonces debe de ser un líder visionario que le dé la suficiente importancia a que, aquí también quiero ser muy enfática en decirles, el director de una empresa tiene que tener claro que si no existe un departamento de recursos humanos o alguien encargado de los recursos humanos, va a ser muy difícil conseguir estos objetivos. Tiene que haber alguien que esté a cargo de la gestión para que los resultados en general dentro de las organizaciones lleguen a ser exitosos. ¿A qué me refiero con esto? Se debe tener a las personas correctas en los puestos adecuados a sus perfiles. Y bueno, me regreso un poco. Más allá de tener el puesto adecuado para una persona de acuerdo a su perfil, debe estar diseñado el puesto de acuerdo a lo que la persona debe desarrollar en él, independientemente de que el perfil no sea exactamente como lo marca el puesto para el que está contratado. A lo mejor viste en esa persona un potencial para desarrollar en ese puesto algo más que lo que él estudió o ella estudió,
Y entonces aquí es muy importante ver el talento que a futuro tú puedes obtener de la gente que se contrata en las organizaciones, para seguirlos desarrollando a esas personas que contratas. Entonces, ahorita ya estoy llegando al final de mi charla, con las actividades esenciales de los departamentos o de los encargados de los recursos humanos en las empresas. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas de las actividades más importantes. Hay muchísimas, pero creo que de las más importantes son las que les voy a mencionar a continuación. Una es la gestión administrativa del personal. ¿Qué quiere decir esto? Que estés pendiente de los pagos que hay que hacerle a los trabajadores, de las retribuciones, de los beneficios, de darles una liquidación adecuada cuando la gente se va de la empresa, y toda esta gestión que es a veces mero papeleo. Otra de las actividades importantes es el reclutamiento y la selección de personal. Hoy en día ya no se contrata como antes. Yo me acuerdo cuando yo conseguí mi primer trabajo, pues yo compraba el periódico y me iba rápidamente a la sección de empleos, y decía ahí: se solicita encargado de personal para la empresa fulana de tal, especialista en nóminas, por ejemplo. Y entonces pues yo tachaba, ¿no? Y entonces favor de comunicarse a tal teléfono, o favor de acudir con una solicitud de empleo llena, o sea, de estas que comprabas en la papelería o de las que puedes todavía comprar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora ya no existe esto. Ahorita las empresas están utilizando las TIC, como todos sabemos, y los jóvenes deben desde que están saliendo de prepa, deben de empezar a pensar en cómo construir un adecuado currículum para poderlo subir a plataformas serias en la red, como en LinkedIn, por ejemplo, en donde las empresas ya no se molestan en publicitar en periódicos como antes se hacía, ¿verdad? Obviamente, y buscan en LinkedIn cuáles son las personas que les pueden servir de acuerdo al currículum. Y para tal efecto, para que ustedes tengan éxito en esto, tienen que saber construir ese currículum, pero más allá de eso, poder tener esas competencias que hoy en día se están solicitando en las organizaciones, porque ahí es donde los pueden reclutar de manera más sencilla. ¿Cómo van a seleccionar al personal? Pues van a reclutar a varios con sus, obviamente, formatos diseñados en la propia empresa. Ya no son las solicitudes de empleo que se compraban. Y bueno, de estas personas que se recluten, vas a elegir 3 o 4 a quien se les va a hacer todo el proceso de selección, que a veces es larguísimo. Pero creo que lo que es más recomendable dentro de las organizaciones, dentro de este Departamento de Recursos Humanos, es hacerlo lo más rápido y sencillo que se pueda, pero efectivo. De tal manera que tú, a través de ese proceso, a través de estas entrevistas, a través de estos exámenes de selección, que pueden ser exámenes de conocimientos, pueden ser exámenes de test psicológicos, psicométricos, incluso de salud, y después de eso pasan una serie de entrevistas en donde van a elegir a los mejores perfiles o a los mejores candidatos, para que después de que queden 2 o 3, incluso los puede entrevistar el que va a ser su jefe en ese puesto de trabajo para el que están solicitando el empleo. ¿Qué otra de las actividades es importante dentro del Departamento de Recursos Humanos? Pues obviamente la formación y el desarrollo profesional. Yo considero que una vez que contratas a la persona, es muy, pero muy importante que le des una adecuada inducción en la organización. ¿Qué es esto? Una adecuada inducción es que lo familiarices rápidamente con la cultura de la empresa, con esa cultura que tú quieres que la persona que está llegando, la nueva persona que está llegando a formar parte de tu equipo, se adhiera como si fuera un pegamento rápidamente a esta cultura. ¿Por qué? Que lo enamores rápido, porque si tú no le prestas atención a una persona que acaba de iniciar su trabajo en esa organización, si no le prestas la adecuada atención, si no le enseñas la empresa, si no le enseñas los procesos, aunque no se vaya a dedicar a eso, pero que él conozca toda la organización y todo lo que se lleva a cabo en ella, entonces esta persona se va a sentir como cuando tienes un familiar que nunca ves y que dices: es mi primo, pero pues no lo quiero, nunca lo veo.
Entonces, ¿cómo vas a enamorarte tú de la empresa, de la cultura de tu empresa, si no te la muestran toda desde el comienzo? Es muy importante esto. Y la formación y desarrollo quiere decir que una vez que la persona comienza a trabajar en tu empresa, tienes que checar con puntualidad y de manera constante que la persona se esté desarrollando, que la persona entienda bien cuál es su función, cuáles son sus funciones, y esto lo vamos a ver cómo se puede hacer más sencillo. Y si no está haciendo las cosas como tú esperas que las haga, pues tienes que empezar a capacitarlo. Tienes que empezar con capacitaciones rápidas y oportunas para que la persona se empiece a sentir cobijada y empiece a sentir que realmente se le está dando la importancia, lo estás apoyando de manera adecuada para que haga su trabajo de la mejor manera. ¿Qué otra de las actividades? Las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen lugar cuando existen dentro de la empresa sindicatos. Y estos sindicatos obviamente tienen que firmar cada determinado tiempo su contrato colectivo de trabajo. Tienes que checar que esos contratos no solamente beneficien a los trabajadores, no solamente beneficien a la empresa, sino que beneficien a ambas partes. Es muy importante esto porque en muchas ocasiones le damos mayor prioridad a las necesidades de los trabajadores y muchas veces la empresa no puede cubrirlas fácilmente y entonces estás favoreciendo más a una parte que a otra. Es muy importante que Recursos Humanos obtenga lo mejor de esos contratos para que todos estén trabajando a gusto con las condiciones más adecuadas para ambas partes. Otra de las actividades es la prevención de riesgos de trabajo. Aquí, hoy en día, con esto de la pandemia y del COVID, si antes solicitaban en las empresas serias, en las empresas con mucho prestigio, con una gran trayectoria de estancia en el mercado laboral, antes solicitaban, por ejemplo, de las personas que trabajaban, si tú entras a trabajar a una empresa de alimentos, le piden a los trabajadores, por ejemplo, no llevar maquillaje, no llevar el pelo suelto, tienes que llevar el pelo recogido, cofia, aunque tú estés en el área administrativa, no importa. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que muchas veces tienes que pasar por pasillos o por áreas en donde estás compartiendo espacios con la producción. Por ejemplo, también en los restaurantes tienen un estricto control de calidad en cuanto a la vestimenta de las personas que entran a trabajar ahí. Por ejemplo, las personas que trabajan en el campo laboral, tienen que traer unas botas especiales, guantes, el casco y los lentes. Y si antes se pedía el lavado de las manos con frecuencia, pues ahora, ya que les puedo decir, todos lo sabemos, ¿no? Lo importante que ha representado esto. El cubrebocas yo creo que llegó para quedarse por mucho rato más. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya es importante evitar el contagio incluso de una gripa cualquiera. Otra de las actividades importantes y de la que más me he especializado es en la evaluación del desempeño. A mí me parece que es importantísimo que desde que la persona llega a trabajar a una empresa se les evalúe constantemente al inicio, después de 3 meses, después de 6, al año, que exista dentro de la empresa a través del recurso humano, del departamento, del encargado de recursos humanos, programas establecidos formales de evaluación del desempeño. ¿Por qué es tan importante esto? Pero más importante y más allá de la evaluación es la retroalimentación, y les voy a decir por qué. Tú tienes que aplicar como recursos humanos el programa de evaluación, tienes que evaluar al personal, a todo el personal de la empresa cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque las personas deben y tienen el derecho de saber cómo están realizando su trabajo y la obligación también de que si no lo están realizando bien, que mejoren en él. Pero ¿cómo pueden hacerlo si no se aplican programas de evaluación? Por eso es tan importante, porque las empresas de excelencia son aquellas que evalúan de manera constante, porque si no, no hay manera de mejorar en ninguna de las áreas. Si tú no tienes un personal
con buenas evaluaciones, un personal que esté realmente comprometido con su trabajo y comprometido con lo que hace y con la empresa que lo contrató, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda llegar a mejorar en algo. Y más allá de aplicar un programa de evaluación a los trabajadores, lo más importante es dar la retroalimentación. Imagínense ustedes un escenario en donde estén aplicando la evaluación y que estés avisándole a las personas que trabajan en la empresa que vas a evaluarles su trabajo a través de la observación, a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de preguntarle a los jefes, a los clientes, a los compañeros de trabajo. Hay muchas formas de evaluar, no me voy a detener en eso, es de manera general, y que la gente sepa que ya lo evaluaste, ya han pasado 2 semanas, 3 semanas, un mes, y no le das el resultado. ¿Qué sucede con esas personas que se evaluaron y no les diste el resultado? Pues empieza a haber pues cierta ansiedad o cierto malestar en su estancia en la empresa, porque pueden pensar muchas cosas. Pueden pensar, yo creo que no me han dado el resultado porque yo creo que salí mal. Así somos los seres humanos, tenemos pensamientos a veces negativos causados por esa ansiedad o por esa falta de información que tenemos. Entonces es muy importante que si vas a evaluar, tengas ya la herramienta y el espacio para la retroalimentación. Decirle a la persona cómo salió en la evaluación, y más allá de decirle cómo salió, decirle cómo puede mejorar y cuáles son los aspectos positivos que encontraste en su trabajo. Eso es muy importante, enfatizar acerca de lo positivo que hace el trabajador, y también terminar diciéndole, pero también tienes estas fallas y a través de estas fallas te vamos a ayudar y te vamos a apoyar. Es importantísimo que la gente sepa que los vas a apoyar en todas las fallas que se puedan llegar a presentar en un momento determinado. Imagínense ahorita todas las personas que han sido despedidas de sus trabajos. ¿Cuáles son aquellas personas que fueron despedidas porque con esta pandemia pues sucedieron muchas cosas que ya no quiero entrar en detalle? Pero obviamente pensaron primero que nada en las personas que más errores a lo mejor cometían, las personas que menos tiempo tenían, las personas que tenían muchas fallas quizás en su trabajo, y las personas que dejaron por buenas a lo mejor o por eficientes, pues se les cargó la mano en la chamba, ¿no? O sea, ahora no vas a hacer nada más lo que te correspondía a ti, sino que vas a hacer mucho más allá, y entonces hay muchas situaciones muy complicadas hoy en día en las empresas, pero también ha sido un cúmulo de oportunidades que podemos llegar a tener con estos modelos actuales, flexibles y híbridos que se presentaron a partir de esta pandemia. Muy bien, pues nos vamos con otra de las actividades, que son los beneficios sociales. Las empresas deben de tomar en cuenta que los beneficios sociales que pueden recibir los trabajadores son muy importantes, motivantes. Son alentadores, por ejemplo, los vales de gasolina, los vales de despensa, las guarderías para niños. Muchas empresas, por ejemplo, las maquiladoras que tienen contratadas a muchas mujeres jóvenes que tienen niños chiquitos, pues muchas de estas maquiladoras, por ejemplo, en Tezuitlán hay muchas maquiladoras que tienen guardería dentro de sus empresas, y en donde ellas llevan a sus bebés para que no tengan ese impedimento para trabajar. Hay muchas formas de, por ejemplo, vales de gasolina, también muy importante. Hoy en día no se está usando mucho el coche, mucha gente está trabajando están haciendo home office, como sabemos, y pues no están utilizando mucho el carro. Sin embargo, los beneficios sociales han estado cambiando. ¿Qué es lo que están haciendo ahora las empresas? A lo mejor las están ayudando con pagarles una parte de la luz, una parte de lo que pagan de internet, les están dando equipos nuevos para que trabajen en sus casas, porque mucha gente no tenía equipos en sus casas para trabajar, o los hijos no tenían computadoras para estudiar, y entonces hay empresas que están apoyando a los trabajadores con estos equipos. Esos son los beneficios sociales que tenemos que tener muy en cuenta dentro de las organizaciones para los trabajadores. Otra de las actividades es la planificación de la plantilla, ver realmente si la gente que está en la empresa es la que necesitamos, o hay gente de menos o hay gente de más, o gente mal ubicada en sus puestos de trabajo que están, a lo mejor después de la evaluación te das cuenta, ¿verdad? Y replanificas tu plantilla porque a lo mejor es gente que puede funcionarte mejor en otras áreas. Entonces, por eso es muy importante esta evaluación de la que les hablo, para tener una mejor planeación en la plantilla laboral.
Otra de las actividades y de las más importantes, la dejé casi al final, es el análisis de los puestos de trabajo. Yo creo que una de las primeras actividades que una persona que va a aperturar un departamento de recursos humanos debe de llevar a cabo es este análisis. Es decir, qué es describir qué es lo que se hace en cada puesto de trabajo que existe en la organización. El análisis de puestos se le hace al puesto, no a las personas. Tú puedes tener en un puesto que ya describiste lo que tienen que hacer de manera general, de manera específica, actividades diarias, actividades semanales, quincenales, periódicas, eventuales. Tienes que describir todo esto, aunque sean 20 personas las que ocupen el puesto, ese puesto. O sea, haya 20 personas porque todas se tienen que alinear a estas actividades. Si tú no tienes análisis de puestos, es muy difícil reclutar. Por supuesto que es muy difícil capacitar porque no sabes en qué lo vas a capacitar, dónde están las actividades que vas a realizar o cuáles son las actividades que llevas a cabo. Y entonces realmente el análisis te sirve para todas las actividades que les hablé hace un momento. ¿Cómo vas a evaluar el desempeño si no sabes qué es lo que se lleva a cabo en ese puesto de trabajo? Y por último dejé la descripción y retribución de los puestos de trabajo. ¿Para qué te sirve describir realmente lo que se hace y las condiciones en las que se lleva a cabo un puesto de trabajo? Pues para ponerle un precio, para ser justos en la empresa con los sueldos de los trabajadores, para ser equitativos, para no darle mayor peso a un puesto que a otro cuando a veces no se ha hecho la adecuada descripción o el análisis de que en ese puesto de trabajo no hay tantos riesgos o no hay tanta dificultad para llevarlo a cabo y le das a lo mejor un sueldo mucho más alto que a otro que no lo tiene. Entonces es muy muy importante checar que esto sea de manera justa los sueldos que se estipulan en cada puesto de trabajo, y eso también lo lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos. La administración es un área tan importante para la vida diaria, para la vida de las organizaciones, para la vida de cualquier departamento, que indiscutiblemente no podemos vivir sin ella. Entonces yo, para finalizar, les quiero decir que más allá de tomarla en cuenta, es una disciplina que debemos de practicar día con día, tengamos o no tengamos un puesto de trabajo formal. Donde estemos, lo que hagamos, tenemos que administrarnos mejor, porque más allá de cuestiones técnicas o de cuestiones de arte o de ciencia, nos sirve también la administración para llegar a hacer mejor las cosas y en ese tenor llegar a ser una mejor persona. Y como reflexión final, pues espero que esta charla les sea de utilidad y los dejo con una reflexión que dice: lo que no se mide, pues no se conoce. Lo que no se conoce no se administra, y lo que no se administra, pues nunca se puede mejorar. Espero que haya servido de algo esta charla. Les agradezco mucho su atención. Gracias.